Estamos muy contentos también de ver a hermanos que hacía tiempo que no veíamos. Nos alegramos de ver a la familia Otero Menudo. Es un privilegio ver a Fina y a Manolo con sus hijos y sus nietos a la vez, las tres generaciones aquí entre nosotros. Y nos alegramos por la presencia de cada uno de los que estáis aquí. Y también por los que nos ven, aunque nosotros no los podamos ver, porque solamente nos pueden ver a través de los medios, por smartphone o internet, lo que sea. Bueno, vamos a centrarnos en esta mañana en el mensaje de la palabra de Dios, que como sabéis girará en torno al acto que acabamos de presenciar, el reconocimiento, el nombramiento de nuevos ancianos. Así es como se me encargó para este caso. Quisiera hablar, por consiguiente, sobre el cometido de los ancianos. Porque si deseamos saber qué hermanos son los que pueden servir en la Iglesia como ancianos, evidentemente recurriremos a pasajes en las Escrituras que van a responder a la mayoría de las preguntas y muy directamente a esas preguntas que podemos formular. Los pasajes que leeremos más adelante, por ejemplo, de Primera de Timoteo 3, 1, 7 y Tito 1, 5, 9. Bueno, en estos pasajes aparecen unos términos que necesitamos estudiar a fondo para conocer cuál es la voluntad de Dios para ese cargo, para esa tarea. Pero estos pasajes que he referido solamente representarían el punto de partida, porque lo que es explícitamente el trabajo que deben desarrollar los ancianos no está tan claramente recogido en un pasaje, porque no vamos a encontrar un texto bíblico que trate explícitamente de trabajo de los ancianos. Pero esto no significa que la Biblia guarde silencio, ni mucho menos, sobre este tema. El papel de los ancianos en la congregación se revela de una manera bastante clara cuando estudiamos, en primer lugar, el significado de los términos utilizados para designarlos en las Escrituras. En segundo lugar, los requisitos que deben reunir. Y en tercer lugar, tenemos que considerar las correspondientes exhortaciones que en la palabra van dirigidas directamente a ellos para este ministerio. Así que vamos a ver el significado de los términos utilizados en las Escrituras para designar a los ancianos. Es importante considerar que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar unos términos que se utilizan indistintamente para referirnos a las mismas personas. Ya sabéis a qué me voy a referir: ancianos, obispos, pastores. Las palabras no son exactamente sinónimas, aunque sí son intercambiables, porque los tres términos se refieren a las mismas personas, a los mismos hombres de la Iglesia que forman el Consejo. Encontramos ideas asociadas con estos términos en Hechos 20:17, aunque no vamos a leer todos los pasajes, pero vamos a extraer conceptos de los mismos. Lucas, Hechos 20:17, pero Lucas nos informa lo siguiente. Dice, hago un extracto del pasaje: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo:
Y aquí ahora nos pasamos al versículo 28, donde Pablo sigue hablando a este mismo grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: mirad pues por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Entonces Pablo se dirige a los ancianos, recordándoles lo siguiente: que han sido constituidos obispos, es decir, los está exhortando a hacer el trabajo de pastores, sobreveedores, porque como más adelante veremos el significado de obispo también, en el cuidado del pastoreo del rebaño, que es la iglesia. En Tito 1, 5, 7, Pablo emplea indistintamente los términos anciano y obispo. Te dejé en Creta para que, dice un poco más adelante, establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Otra persona dice, según mis instrucciones, el que fuere irreprensible, etc., porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. En 1 de Pedro 5, 1, 2 y 4, leemos lo siguiente. Aquí va a quedar claro que Pedro asocia el anciano y la obra de los obispos, de los sobreveedores, pastores. Estas son las exhortaciones que dirijo a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Por tanto, cada uno de estos tres términos, anciano, obispo, pastor, arroja algo de luz sobre el papel de estos hermanos. Antes de examinar las palabras individualmente, voy a resaltar lo siguiente. Tenemos que recordar que siempre en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar el pastor, el anciano, el obispo de una iglesia local, sino que siempre va a aparecer en plural: los ancianos, los obispos, los pastores. En una asamblea no habrá un solo pastor. El modelo está claro, para mí, yo lo veo en la Escritura de este modo, porque siempre se trata de una pluralidad de hombres para el papel de liderazgo. El papel de liderazgo. Como tenemos muchas visitas de norteamericanos estudiantes, el rol del leadership. Así que vamos a seguir adelante con el tema. Pasajes de la Escritura. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20, 17. Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia a Éfeso. Filipenses 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y a los diáconos. Tito 1:5. Como yo te mandé que establecieses ancianos en cada ciudad. Santiago 5:14. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Y los ancianos también se pide que oren por él. Vemos que la Biblia no explica realmente por qué este plural para este ministerio. La Biblia no explica por qué los apóstoles habrían llevado a las iglesias a tener siempre un grupo de hombres para llevar a cabo este cometido en lugar de nombrar a uno solo, a una sola persona. Es posible que sea porque por este medio Dios quería también disminuir el peligro de orgullo, de envanecerse la persona,
O es quizá porque la carga espiritual de una asamblea es demasiado pesada para que un solo hombre la sobrelleve o la atienda adecuadamente. ¿Requiere la tarea los esfuerzos combinados y sabiduría colectiva de más de una persona? Eclesiastés 4, 9 y 12. Hay un versículo que se puede aplicar a esta resistencia de no estar solo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y dice el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sea por el motivo que sea, queridos hermanos, el asunto queda muy claro y debemos ajustarnos a las Escrituras, al patrón de las Escrituras. No tenemos autoridad bíblica para establecer a un solo anciano, pastor o obispo sobre una asamblea local. O establecemos un mínimo de 2 o 3 hombres, o quizá todavía no es el tiempo y habrá que esperar. Otra observación que quiero hacer en esta mañana es que cada asamblea tenía a sus propios ancianos y que los deberes de estos tenían que ver con sus respectivas asambleas locales, con sus propias asambleas locales. Pedro dice en 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Otras versiones dicen, bajo vuestra custodia. Un pastor solo puede cuidar del rebaño en el que él está. En el versículo 3, Pedro les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La autoridad de un anciano no se extiende sobre los cristianos en general, sino sobre aquellos que están a vuestro cuidado. Quiere decir que sobre la iglesia local. En el mismo versículo, Pedro exhortó a los ancianos a ser ejemplo de la grey. Otras versiones hablan de modelo del rebaño. De este modo, una iglesia tenía en el seno de la misma a los que servían y que debían ser modelos, ejemplos. Estaban en medio de ellas. Los ancianos están en medio de la congregación y deben ser ejemplo para esto. Porque en medio de la congregación se puede observar constantemente en el desenvolvimiento del desarrollo de la vida diaria de los hermanos y entre ellos de los ancianos. Un anciano no puede ser ejemplo directo y eficaz de una iglesia donde no está continuamente en contacto con ella. No puede ser un anciano a distancia, ¿verdad? Nombrar a alguien como pastor u obispo, como supervisor por todas las iglesias locales en un sector determinado, sería romper el modelo de las Escrituras y el que tenemos en el Nuevo Testamento, por supuesto. Sería torcer el sentido de los términos bíblicos. Aquellos que la Biblia encargan de velar por la Iglesia solo pueden ejercer su función en la iglesia local, en la cual ellos mismos son miembros. No podemos establecer unas iglesias, estas son, porque conocemos que esto ocurre, esta es una iglesia de fulanito, y este fulanito, por lo visto, ha fundado varias iglesias. Eso no es bíblico. Cada iglesia local solamente puede ser atendida por su propio consejo de ancianos. Vamos a ver entonces, hemos visto en general los términos, pero ahora vamos a ver uno por uno. Anciano. La palabra griega traducida como anciano es la palabra presbúteros, cuyo primer significado es anciano. Anciano como viejo, ¿verdad? En algunos pasajes, por tanto, se traduce por la palabra anciano,
Y es el contexto el que generalmente determina si la palabra se usa simplemente para designar a un hombre de años, de una edad avanzada, o si se trata de personas con una responsabilidad particular dentro de la Iglesia. No solo, por ejemplo, en 1 Timoteo 5 y Tito 2, el apóstol Pablo da instrucciones concediendo no solamente a ancianos, es decir, a hombres de bastante edad, porque también en esos pasajes se refiere a los hombres jóvenes, a las ancianas y a las mujeres jóvenes. En este caso, la palabra que se usa es simplemente para especificar la edad de estos hombres de los que se está hablando. Por otro lado, en Hechos 14, 23 y Tito 1:5, hablamos de nombrar ancianos en cada iglesia o ciudad, lo cual no tendría sentido si nos refiriéramos a ancianos en general, con el sentido de viejo. Esto, hermanos y hermanas, no quiere decir que la edad no tenga nada que ver con la identidad de los ancianos establecidos en la Iglesia. La palabra anciano evoca también necesariamente la idea de madurez. La idea de madurez, tanto en el sentido cronológico de la edad como en el sentido espiritual. Los ancianos son hombres relativamente mayores, pero hombres maduros y experimentados en la vida cristiana. Vamos a considerar ahora el término obispo. La palabra griega traducida por obispo proviene de la palabra griega que llega hasta nosotros como obispo, proviene de la palabra episcopeo. Suena un poco raro esto, ¿verdad? Pero epis, de alrededor, y scopeo, de ver. A lo mejor lo encontramos en palabras como telescopio, periscopio. Yo que he estado muchos años relacionado en mi vida laboral con los carros de combate, algunos carros llevan instalado un episcopio. Y el episcopio, el periscopio de los submarinos sirve para ver en la superficie y el episcopio de los carros de combate sigue para ver alrededor, lo que pasa alrededor. Y de ahí viene episcopos, que es la traducción para obispo. Episcopo era el pastor que se colocaba en una colina y desde ahí podía ver al rebaño a todo su alrededor. Así que es interesante esta palabra, que tiene el significado primario de ver, pero que en su uso común contenía la idea de velar, de vigilar, con miras a llevar a cabo una inspección, un control de que todo iba bien, de que todo funcionaba. Por lo tanto, un episcopos tendría un sentido de supervisor, sobreveedor, como también muchas veces se ha utilizado. Las palabras obispo y lo relativo a obispo episcopal no corresponden hoy día mucho al significado del original, porque para la mayoría de las personas que nos rodean tienen un significado que no tenía la palabra griega, porque ahora parece que son términos predominantemente religiosos, que nos evoca idea de sotana, alzacuellos, celibato, etc. Pero episcopos se empleaba para referirse a un encargado, a un capataz, a un supervisor de los trabajadores y a un coordinador, incluso refiriéndose a los cantores en el templo de Jerusalén. La mejor traducción, por tanto, a esta palabra en español probablemente sea la de sobreveedor o supervisor. Como supervisores, los ancianos representan a la Iglesia cuando ésta actúa como un cuerpo. Supervisan el culto para que todo se haga decentemente, en orden, con decoro,
y para la edificación de la misma. Se encargan también los ancianos de la disciplina, porque velan también por las distintas actividades de la Iglesia. Y ahora pastor. La palabra poimen en el original significa eso, pastor, la traducción exacta. Sería preferible que nosotros usáramos, y de hecho en términos generales usamos más en nuestras asambleas el término anciano que pastor. Y esto seguramente es debido porque la palabra pastor ha sido muy a menudo mal empleada por algunas denominaciones para referirse simplemente a cualquier predicador y también para distinguirlo de los demás ancianos. Además, el significado de pastor debe ser, el sentido primario debe ser conocido también por todos, porque el pastor era el que en realidad tenía esta responsabilidad de ser el guía, el protector y compañero de un rebaño. Porque el pastor en aquel entonces literalmente dormía con su rebaño. Literalmente el pastor en aquel entonces dormía con su rebaño y no solamente estaba allí para alimentarlas, sino que las defendía también de las fieras, las conocía individualmente, las llamaba por sus nombres para guiarlas, y en vez de dar órdenes como un general a sus soldados y no los acompaña, él ejercía para ella esta situación de que sus ovejas le seguían, iban detrás de él. El pastor iba delante de las ovejas y ellas lo seguían. Podemos ver en Juan 10, 3, 4. Mantenía con sus ovejas una relación que a su vez era de autoridad y de ternura. Le encontraba pastos y agua para su rebaño y por la noche la devolvía al redil. Cuidaba de los animales heridos, cuidaba de los enfermos, cuidaba de los debilitados. El término pastor se ha utilizado durante siglos en Israel para referirse a ciertos guías religiosos. Un buen pastor se comportaba distintamente de los malos pastores que se describen en Ezequiel 34, 2, 4. Ezequiel 34, 2, 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No, hemos leído antes en un pasaje que dice cómo hay que atender a la grey y decía: no como teniendo señorío. Estaría recordando a lo mejor Pedro este pasaje que dice: os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y esto es lo que no hay que hacer, no como teniendo señorío, sino cuidando de ellos, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver cómo Jesús describe la relación que existe entre el buen pastor y las ovejas. Es una situación que podemos ver como, por este pasaje, como había un redil solo, pero cada pastor llevaba a su rebaño a aquel lugar. Y cuando lo sacaba, solamente las suyas propias le seguían. Fijaros, Juan 10, 1, 5, 11 y 14.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y paso al 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Con el término pastorear, vemos que esto abarca todo lo que el pastor hace por sus ovejas. No solo el hecho de alimentarlas, sino que debía de conducirlas a lugares donde hubiera abundante pasto para hallar alimento y agua. Y también tenía que protegerlas de los peligros de esos lobos que aquí se mencionan y evitar que también que se extraviara. Notad la amonestación de Pablo, del apóstol Pablo, en Hechos 20, 28, 31, donde dice a los ancianos que miren por su rebaño. Mirad, dice, mirad por todo el rebaño. Fijaros, no dice mirad por el rebaño, parece muy general, no, mirad por todo el rebaño. O sea, que no hay ovejas de una clase, ovejas de otra, preferidas, sino que hay que velar, hay que cuidar, hay que custodiar a todo el rebaño. El pastor debe atender a todo el rebaño. Y esto es muy significativo. Y dice también que velen debido a qué. ¿Por qué tienen que velar? Debido a los lobos rapaces que se introducirían entre ellos y no perdonarían al rebaño. Ahora bien, los pastores deben velar para que las ovejas no se descarríen y también intentar traerlas de nuevo si se han apartado, si se han perdido. Podemos ver la parábola de Jesús en Lucas 15, del 3 al 7. Aquí expresa claramente que cuando una oveja se extravía, el primer deber del pastor es ir a buscarla. Incluso un deber que al parecer es más urgente. ¿Por qué? Porque las distintas obligaciones con los demás, de momento, esas obligaciones también para todas las ovejas que son fieles, van a quedar en segundo lugar porque lo más importante ahora es a buscar la que se ha alejado. Como el buen pastor que llama a las ovejas por sus nombres, los ancianos también harían bien en considerar, debo decir, haríamos bien, en considerar regularmente la lista de membresía de la asamblea. ¿En qué sentido? Porque alguien podría alejarse del rebaño antes que nadie se diera cuenta. Entonces hay que estar alerta, atento. Del mismo modo, los pastores deben velar por la iglesia para protegerla de los enemigos, ya que sea que vengan de fuera o de dentro mismo de la iglesia, deben reaccionar con prontitud. Hay que tomar medidas a veces y no podemos demorar. Y también con sabiduría y con integridad. Cuando cualquier grupo de la iglesia se sienta un poco desatendido, entre comillas, se crea despreciado o desplazado de alguna manera, y tenemos ejemplos en Hechos 6, del 1 al 6, deben ejercer una buena influencia sobre los que están dispuestos
a ser piedra de tropiezo y corregirlo si es necesario. Todo esto forma parte de la labor de un pastor. Los pastores deben conocer a cada obrero o siervo que inviten o permitan que se dirija a la iglesia y rehusar este privilegio a aquellos que vengan de afuera sin una recomendación o que se sepa que enseñan doctrina de falsa doctrina de falsos maestros. Esto no significa somos una asamblea de hermanos y solamente aquí tienen que venir a predicarnos de la Sagrada Hermanos. Y de hecho tenemos muchos ejemplos que esta asamblea local no es así. Hoy mismo se ha recordado que tendremos para nuestro aniversario este año ya José de Segovia. Todos sabemos que este hermano periodista teólogo procede de la Iglesia Reformada. Ya lo hemos experimentado que su mensaje es fiel a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. Por consiguiente, invitamos a alguien que ya tenemos referencia, que ya conocemos, que ya sabemos. El simple término pastor nos enseña ya mucho sobre el trabajo de los ancianos. Por tanto, podemos concluir que los ancianos suelen trabajar en equipo. Ya hemos subrayado que siempre se trata de un plural. Tenemos que tener eso que los ingleses llaman team spirit, ¿no? Ese trabajo en equipo, ¿verdad? Bueno, pues los requisitos para ser ancianos, en este caso, yo me remitiría solo a los pasajes que tenemos aquí. El primero, en Primera de Timoteo, que dice, Primera de Timoteo capítulo 3, palabra fiel, si alguno en él ha obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay otro pasaje, pero por amor al tiempo también lo pasamos, pero podéis anotarlo si queréis, en Tito 1:5. En resumen, voy a intentar resumir lo que hemos aprendido sobre el papel de los ancianos, examinando el significado de los términos usados para designarlos, las cualidades que deben reunir y las exhortaciones bíblicas que les son destinadas. Los ancianos deben ser ejemplo del carácter y la vida de los cristianos. No debe haber, ya lo decíamos ayer, apenas distancia entre los ancianos y los demás miembros de la Iglesia, lo que permite a los cristianos observar e imitar el buen comportamiento de sus guías espirituales, esperando siempre que la Escritura no da opción a que deba ser de otra manera, si no, no podrían estar ahí. Los ancianos velan por su congregación y sus miembros, conocen las situaciones espirituales y las necesidades más urgentes. Hacen todo lo posible para evitar que los cristianos se alejen del Señor. Y para ello, cuando se ve que algunos se aparten, los ancianos intentan y procuran atraerlos nuevamente. Los ancianos deben proteger a la Iglesia de las falsas doctrinas y de aquellos que siembran división.
Para ello deben conocer bien ellos mismos la sana doctrina y saber refutar a los falsos maestros. Deben informarse sobre las personas antes de invitarlas a dirigirse a los miembros de la asamblea. Los ancianos deben enseñar y supervisar las enseñanzas dadas por otros. Al hacer el programa de la escuela dominical, por ejemplo, los ancianos supervisan ese programa que se le va a dar a los niños. Los ancianos deben determinar, pues, la dirección de la Iglesia, además de las actividades, sus proyectos, incluso sus finanzas, etc. Y los ancianos deben orar por los miembros de la Iglesia y con ellos. Corresponde a los ancianos determinar la dirección de la Iglesia en sus actividades, sus prioridades, su economía, todo. Ciertamente, no olvidando nunca que la cabeza es el Señor Jesucristo mismo. Y los ancianos no tenemos derecho a imponer o enseñar nada que pueda estar en conflicto con la palabra de Dios. Es conveniente recordar que los miembros también deben obedecer y tener respeto hacia los ancianos. Y cito unos pasajes: Hebreos 13:17 y 1 Timoteo 5, 17 y 18. Claro que si los ancianos llevan a cabo el cometido como se les amonesta y se les enseña en las Escrituras, los miembros de la Iglesia no van a tener ninguna dificultad en hacerlo el resto de su referente a ellos, y orarán por los ancianos como se recomienda en la Escritura, para que hagan su trabajo con alegría, ¿verdad? Es como la esposa que respetará y seguirá a su marido cuando éste verdaderamente lleva a cabo hacia ella pues lo que dice la Escritura: amarla y entregar tu vida por ella, como es el ejemplo del Señor por su Iglesia, y entonces pues el matrimonio irá bien. Igualmente la Iglesia. Asimismo, el tiempo, ahora también los ancianos deben permanecer, como dice la Escritura, sencillos y considerarse a sí mismos como siervos. Marcos 10, 35, 45, Mateo 23, 6, 22. Doy más las citas que leerlas, ¿verdad? Pero se pueden buscar. Y ya para concluir, tendría que decir algo de los diáconos, pero también tenemos los requisitos, la palabra que podemos ir directamente. Aunque no tenemos tantos detalles en la Biblia sobre el ministerio como sobre el de los ancianos, la palabra diácono todos sabemos que significa servidor o siervo, como se especifica en 1 Timoteo 3. Y esto implica que los temas de orden material u organizativo podrían, ya en tiempo de los apóstoles, restarle tiempo y distraerlos y privarlos del tiempo necesario para el ministerio de la palabra y las oraciones. ¿Y qué sucedió entonces? Pidieron que se eligieran hombres para atender esa necesidad. Así que numerosos ministerios y tareas de la Iglesia pueden ser confiados a los diáconos para que los ancianos no se sobrecarguen, así como también se puede delegar en otros hermanos y hermanas muchos ministerios. Nuestro hermano Alfredo en la asamblea ayer expuso bastante claramente cómo se necesitaban carpinteros, electricistas, pintores, fontaneros. Es que todo esto lo requiere el edificio, lo requiere también para que funcione el cuerpo, que todos los miembros actúen en la medida de los dones que haya recibido y las capacidades. Hay un don que nunca lo mencionamos, o casi nunca, es el que tiene don de servicio, que sirva. O sea, ¿quién no tiene un don de servicio? Si cuando nos convertimos al Señor se dice y sabemos que el Señor como mínimo va a destacar un don en esa persona.
está la limpieza, está el sonido, la biblioteca, los ágapes, que son esas comidas fraternales, la visitación a los impedidos, a los enfermos, a los que están aislados, viven solos. Está el mantenimiento, la escuela dominical, la logística, que incluye también el transporte de aquellos hermanos que están más apartados y con menos posibilidades de desplazarse, la tesorería, el ministerio de prisiones, el ministerio de puertas, la obra social, que tan importante es, como ayer se puso de relieve también, la acogida. Esto es muy importante, cómo recibimos a los que vienen y nos visitan o vienen por primera vez. Así que, para concluir, el trabajo de los ancianos vemos que es grande. No sé si se hubieran echado para atrás, si hubieran oído la predicación antes de lo que hemos acordado después. Pero es grande, es noble. Con el confinamiento, con la epidemia, hemos aprendido algo muy importante, que se puede trabajar en casa para muchas profesiones, y esto ha sido de gran ayuda. Pero al mismo tiempo ha puesto de manifiesto otras profesiones o otras tareas que pasaban más desapercibidas. Están los repartidores, están los cuidadores, están los dependientes, hasta el punto que ahora se les llama trabajadores esenciales. Así que somos esenciales todos en la congregación. Y una asamblea será bendecida si tiene a hermanos cualificados que aman a la Iglesia y al Señor lo suficiente como que para que cada miembro asuma su responsabilidad. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en nuestra nueva etapa que estrenamos consejo hoy.